Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Completamente en vivo desde el estudio 13 de Santiago Televisión, con público en vivo, también por Radio USACH. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto es infinito más uno? La respuesta es simple y quizá inesperada, porque sigue siendo infinito. Sí, lamentablemente no podemos ir más allá, porque el infinito no es un número como los demás. No es una cantidad que puedas contar, ni una meta que puedas alcanzar. No hay algo antes o después del infinito. Los matemáticos, de hecho, lo tratan como un concepto, no como un valor con el que puedes sumar o restar. Esto lo entendió como nadie el señor Georg Cantor, quien a fines del siglo XIX fue quien se atrevió a decir algo que parecía una locura: que hay distintos tipos de infinito. Por ejemplo, los números naturales, 1, 2, 3, 4, son infinitos. Pero los números reales, como el 0,5 o cualquiera de los decimales entre 0 y 1, son todavía más infinitos. De hecho, Cantor demostró que no todos los infinitos son iguales. Hay una metáfora que ayuda a entender esto un poco mejor. Imagínate un hotel infinito, con infinitas piezas. Todas las piezas están ocupadas. Y justo llega un nuevo cliente. ¿Hay espacio? Claro, solo se le pide a cada persona que se corra una habitación a la siguiente y listo. Aunque esté lleno, siempre va a haber espacio para uno más. Así de tramposo es el infinito. En cálculo, de hecho, los matemáticos ocupan el infinito como destino, no como cantidad. ¿Qué significa esto? Hablan de funciones que tienden a infinito. Y esto al final es como alguien que corre al horizonte. Imagínate en la playa, te dicen corre al horizonte. Nunca vas a llegar, pero sabes en qué dirección vas. Entonces, a veces, para entender ciertos conceptos, no basta con sumar. Hay que aceptar que no todo en la vida se puede medir, contar o cerrar. Hasta en las matemáticas, donde creemos que todo se cuenta. De hecho, en la vida cotidiana usamos la palabra infinito, encuentro yo, súper bien, sin necesariamente ser matemáticos expertos. Te quiero infinito, por ejemplo, no es un número. Es algo abstracto y tan enorme que no cabe en ninguna parte. Bueno, así es el infinito, no lo podemos entender. Ojalá algún día nos quepe en la cabeza. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, esa es la idea, la conexión cuántica. Estuvimos hablando hace poquito sobre la Semana Santa, porque estamos en el mes de abril y por tanto nos importa saber por qué se come pescado en Semana Santa, de dónde viene esto del conejo de Pascua, los huevos de chocolate. Una conversación muy interesante que tuvimos con el director de antropología de la Universidad Austral, donde nos contaba, claro, cómo la religión de alguna manera va armando esta narrativa, estos cuentos, una juguera donde llegan distintos elementos. El conejo de Pascua, por ejemplo, es de tradición germánica, pero igual el cristianismo se apropia un poco de eso. La pregunta era, ¿existe la verdad en la religión? ¿Qué dice el público? Bueno, conversábamos sobre estos temas, las costumbres que conlleva, y nos escribían lo siguiente en los comentarios. Vamos a leerlos. Aprovechemos mientras dure. Nos escribe alguien en los comentarios, refiriéndose, yo creo, claro, a tener un feriado, a tener Semana Santa. Aprovechemos que dure, en vez de cuestionarnos tantas cosas. La idea también de All You Need Is Love es cuestionarnos todo, curiosear en todas las áreas del conocimiento. Religión o no, mientras sea feriado, me da lo mismo, escribe otra persona, que yo creo que también es un poco el espíritu de este país laico, afortunadamente. Es como, hagan todos los feriados que quieran, a mí me da lo mismo, yo quiero descansar. La religión está apoyada en tradiciones, nos comenta otra persona, y lo que en un momento fueron verdades, hoy se pueden discutir a la luz de la ciencia. Mira qué interesante, porque era de alguna manera lo que nos decía el entrevistado, Fernando Maureira, de la Universidad Austral, que claro, no tiene mucho sentido preguntarse si lo que la religión dice es verdad o no, porque la religión no se rige por criterios de verdad o mentira como las cuestiones científicas, ¿no? Sino que al final son historias, son verdades aprendidas y son verdades que al final nos unen, nos dan como una identidad a una comunidad. Podemos pertenecer a un grupo de personas que creemos lo mismo de alguna manera, más allá de la factualidad, ¿no? Que obviamente, o sí, Jesús caminó sobre el agua. No, obviamente no se puede. Obviamente eso escapa a la realidad, pero está también en los textos sagrados. A la gente, a la masa, dice otra persona en los comentarios,
no le interesa la verdad. Es más fácil vivir así que otros piensen por mí. Qué pesimista la manera de verlo, pero claro, es como lo que nos ponía Morfeo de alguna forma con las pastillas, ¿no? ¿Quieres conocer toda la verdad, con todo lo que eso significa y el impacto que te va a generar? ¿O prefieres vivir en la ignorancia, suponiendo que todo es feliz, mundo de Bill Zipap? A veces es más cómodo vivir en lo segundo y no saber la verdad. Porque imagínate, Neo, cuando tomó la pastilla y se despertó, vio que en realidad estaba conectado a una máquina y todos los seres humanos estaban siendo ordeñados por robots del futuro. Claro, a veces es mejor ignorar la extrema realidad. Ya, seguimos con All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Qué es bailar? Esa es una pregunta que me hago un montón y como yo sé bastante poco, solo sé conducir este espacio, invito a gente que sabe del tema. Camilo Rosell, académico de la Universidad de Chile, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Buenos días, Iván. Oye, Camilo, esta pregunta partió y te la voy a plantear de la siguiente manera. Mientras estemos conversando nosotros ahora, por ejemplo, probablemente yo voy a estar asintiendo muchas veces con la cabeza, así moviéndome, etc. ¿En qué momento, si nosotros tuviéramos como un dial, un espectro, ¿no?, entre baile y movimiento que no es baile, ¿en qué momento pasa a ser baile? ¿En qué momento, si yo muevo la cabeza, empiezo así y puedo ya estar haciendo algún tipo de acto consciente que es bailar? ¿Cuál es la diferencia entre moverse y bailar? Mira, la verdad es que yo diría que es más que una diferencia en términos de lo que tú haces, es una diferencia histórica y cultural, en realidad, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros consideramos bailar o danzar o desarrollar, ¿no es cierto?, cualquier actividad que podría entrar dentro de esto que se denomina como el arte del baile, son determinadas por momentos históricos y por marcos culturales, ¿no? Cosas que tú puedes hacer dentro de qué sé yo, hoy en día como danza, en realidad en algún momento no lo fueron o en otro lugar no lo van a hacer, Más ¿no? allá de la acción mecánica, digamos. Más allá de la acción mecánica. Sí, este mismo gesto, como te decía, de la cabeza, puede que en algún contexto sea considerado baile y en otros no. Efectivamente, de hecho hoy en día en la danza contemporánea la verdad es que en general dentro del arte contemporáneo, como se dice, ¿no es cierto?, cualquier cosa puede ser arte, pero justamente depende de quién lo esté validando también, de ciertos contextos sociales, etcétera, etcétera. Oye, el tema del baile además es que es eterno, o sea, si uno mira hacia atrás siempre ha existido, más allá de que ahora uno lo asocie como a la fiesta, al carrete, ¿no?, donde la gente baila, pero viene tú lo podrás decir con mayor precisión, pero yo voy a decir como a modo de vulgar, miles de años atrás, ¿no? O sea, es que justamente tiene que ver con lo que te estaba comentando, ¿no? Efectivamente, siempre hemos hecho ciertos procesos simbólicos, ¿no? Sea bailar, sea poner una mano estampada sobre el muro, etcétera, etcétera. Pero esos procesos tienen que ver con marcos culturales que son muy diferentes, pues, ¿no? El motivo por el cual, qué sé yo, hace 35.000 años atrás, que se supone más o menos que es cuando nuestra especie empieza a producir elementos simbólicos. 35.000 años atrás. Aproximadamente, que son los descubrimientos de las cuevas, ¿no es cierto?, en donde están las primeras marcas, ¿no es cierto?, y los primeros dibujos de gente bailando y cosas, claro, por el estilo. El motivo por el cual se hacía es muy diferente al motivo por el cual tú vas a bailar ahora una discoteca, ¿no? Pueden ser incluso los mismos movimientos, pero los motivos son diferentes. Entonces, y ambos son bailes. Y ambos podríamos decir efectivamente que son bailes, ¿no? El punto ahí es justamente la categoría que tienen en términos de entretención, de proceso artístico, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la historia, ¿por qué bailamos? Porque son muchas las razones, pero ¿cuáles han sido las principales? En general, lo que implica, ¿no es cierto?, como procesos que están vinculados con, justamente tú hablabas hace un momento atrás a propósito de la religión, ¿no? Como que tienen que ver inicialmente con la capacidad de articular relaciones simbólicas con la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, la capacidad de alguna manera que está muy vinculada con ese motivo religioso de poder influir dentro de nuestro contexto de alguna manera, ya sea dentro de nuestro contexto social o dentro de nuestro contexto hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí aparece una relación al baile y en ese contexto uno podría decir, no es muy diferente a los motivos por los cuales seguimos bailando, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre alguien que estudia, se perfecciona en el baile o la danza? Ahí podremos también matizar entre estos dos conceptos. Y alguien que baila naturalmente, ¿no? Porque muchas veces, yo escuché una vez a un stand-upero, lo decía esto de manera irónica, ¿no? Pero era como, oye, qué divertido la gente que estudia bailar, si todos bailamos. Pero obviamente ahí hay una diferencia. ¿Cuál es esa?
Claro, es que por eso te digo, en realidad hoy en día, sobre todo en lo que es danza contemporánea, la verdad se tienden a borrar bastante esas diferencias. O sea, por ejemplo, hay obras de danza contemporánea hoy en día en donde tú ves a una persona sacándose camisas arriba del escenario y eso es toda la obra, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero eso lo podría hacer cualquiera, ¿no? Y efectivamente, en realidad... No esta técnica, estos pasos de salsa, aprenderse la cueca, cada una de las etapas, como lo que tenemos más memorizado. Exactamente. Entonces, en el contexto de la danza contemporánea, hoy en día el problema de la técnica está bastante desdibujado. Pero efectivamente uno podría decir, cuando tú vas a una carrera de danza, lo que tú encuentras principalmente es un proceso de preparación técnica del cuerpo, la posibilidad, ¿no es cierto?, el entrenamiento del cuerpo para poder hacer ciertas cosas que sin entrenamiento quizás no es que no pudieras hacer, en algunos casos sí, es decir, por ejemplo, los bailarines de ballet, ¿no es cierto? Efectivamente ahí uno puede ver que hay un proceso de tecnificación extremo, ¿no? O sea, gran parte de las cosas que hacen ellos uno comúnmente no los podría hacer. Entonces eso es lo que trabaja, uno podría decir, una carrera de danza o un profesional de la danza. Y siempre ha sido así, porque hace un par de semanas hablábamos con otra investigadora sobre el arte. La pregunta era como, ¿qué es el arte? Y que está de alguna manera vinculado con esto también, ¿no? Exactamente. Y llegábamos a un punto bien interesante, quizás tú ya lo conoces y para ella es re obvio, pero acá la gente que está viendo el programa fue bien sorprendente, como... esta obsesión con la técnica ya no es lo más importante, es decir, ya no es tan importante si tú lo puedes reproducir, porque mucha gente dice, oye, este cuadro lo podría haber hecho cualquier persona, claro, cualquiera puede pintar esta cuestión. Pasa un poco lo mismo con el baile, es algo más reciente esto de que la técnica está perdiendo protagonismo y la intención, la idea detrás está siendo mucho más importante, o siempre ha sido así con el baile, porque siento que con el arte ha sido más reciente, con la danza ha sido más o menos similar. O sea, es que yo creo que hay una pregunta, o sea, la pregunta que tú señalas es como la pregunta medular, ¿no? Que tiene que ver con qué es el arte y cuándo empieza el arte, porque se tiende a tener esta idea de que siempre hemos tenido arte, ¿no? De que el arte de alguna manera es algo que viene con la humanidad. Desde que los humanos somos humanos. Exactamente. Casi, claro. Pero en realidad eso que nosotros hoy en día llamamos arte, a propósito de lo que tú dices, lo que está en los museos, etcétera, etcétera, es algo que no tiene más de 200 años de historia, ¿no? O sea, la idea de arte que nosotros tenemos es una idea que surge con la modernidad burguesa a fines del 18 y principios del 19. Entonces, en ese momento también, en el contexto de la danza, empieza a aparecer la idea, por ejemplo, de que la danza es algo que se va a ver, no solamente que yo hago, ¿no? Porque realmente lo que nosotros hoy en día tenemos como tradición de danza... ya sea contemporánea o de aquella danza que uno va a ver, es algo que surge de la corte francesa principalmente, en donde de pronto empiezan a haber espectáculos en donde los cortesanos no solamente bailaban, sino que otros veían lo que ellos hacían. Entonces de ahí surge esta idea y efectivamente ahí se le da mucho énfasis a la técnica, eso es finales del siglo XVII aproximadamente, y ese proceso de énfasis en la técnica yo creo que llega hasta principios del siglo XX muy fuertemente. De hecho hay todo un proceso de desarrollo de diferentes técnicas de movimiento del cuerpo y efectivamente desde los años 60, fines de los 50, 60 en adelante, empieza a haber todo un desarrollo que ya la técnica en realidad empieza a perder protagonismo para empezar a desarrollarse otras relaciones a el problema de la danza o el problema del arte, ¿no? Qué buena forma de verlo, porque claro, al principio, y lo mismo pasaba con el arte, ¿no? Estas manos en las piedras, etcétera, lo hacíamos porque queríamos sentirnos bien, porque queríamos liberar algo, porque queríamos estar con nosotros mismos, pero luego parece como el otro, ¿no? Como este sentido de show, de espectáculo, como tú decías, esto ahora es importante hacerlo bien porque me van a estar viendo. Pero yo diría que incluso uno podría pensarlo al revés, en realidad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que todas esas manifestaciones, por ejemplo, qué sé yo, las danzas, ponte tú, rituales, ¿no? Sí. Todas esas manifestaciones tienen que ver más bien como con una preocupación con la comunidad y por lo tanto yo necesito hacer esto y se necesita hacer bien porque efectivamente esto va a influir en que llueva o no llueva, por ponerte un ejemplo que puede sonar un poco radical en este contexto. Pero existía también. Pero existía efectivamente. Entonces hay una relevancia que es mucho mayor a cuando efectivamente se empieza a un proceso técnico y empieza justamente a propósito de la relación a la modernidad, al desarrollo de la burguesía, a individualizar la relación a esas prácticas. Entonces, claro, yo lo hago bien porque quiero verme bien, ¿no? O porque quiero que resulte bien esto, y hay unos motivos que son más individuales y en donde efectivamente esto que nosotros llamamos danza, etcétera, etcétera, empieza a tener un lugar reducido dentro del marco social.
A veces sucede, ¿no es cierto?, cuando yo hago clase y les digo a mis estudiantes, no, en realidad eso que nosotros llamamos arte empieza a fines del siglo XVIII y es una cuestión que tiene que ver con la cultura europea occidental, como que todos saltan y dicen, pero ¿cómo? Las culturas antiguas no tenían arte, las culturas precolombinas no tenían arte, no en el sentido que nosotros le damos, porque con esas los museos, prácticas, galerías. claro, porque esas prácticas en esa cultura eran mucho más importantes de lo que hoy en día es el arte para nuestra cultura, ¿no? O sea, hoy en día alguien puede nunca ir a un museo, nunca ir a una galería, nunca ir a una sala a ver danza, etcétera, etcétera, y puede vivir perfectamente. Eso no hubiese sucedido en culturas anteriores, ¿no? Ay, qué fascinante, como claro, lo ponemos, le dedicamos un espacio que uno podría interpretar como se le está dando importancia, se le hizo un museo para toda esta cuestión, pero al mismo tiempo es como, ya, para que vayan los que les importan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tiene que ver también con cómo yo en general lo comparo a propósito, vuelvo al tema de la religión a propósito de Semana Santa y todo esto, ¿no? De alguna manera, esta idea que tú señalabas como del ingreso en una cultura laica, que es propia, por ejemplo, de nuestro país, tiene mucho que ver con la aparición o con el reemplazo del arte por parte de la religión. Si tú te das cuenta, las relaciones que tenemos con el arte son muy parecidas a las relaciones que tenemos con la religión, pero de manera laica, ¿no? De alguna manera uno podría decir la creación, la invención del arte. Hay un texto muy bonito de un investigador que se llama Larry Chinner, que se llama La invención del arte, ¿no? Y que él estudia todo ese proceso. Y claro, Chinner señala ahí que esa invención del arte de alguna manera viene a reemplazar el lugar que tenía, ¿no es cierto?, esta cultura que está surgiendo, la cultura burguesa, capitalista, etcétera, etcétera, que ya no puede encontrar sus valores en la religión, como lo hacía el marco de la monarquía, entonces los encuentra dentro del marco del arte. El arte es aquello que representa la humanidad, que tiene que ver con el yo interior y con todas esas cosas que se inventan también en ese momento. ¿Cuál es la diferencia entre bailar y danzar? ¿O baile y danza? O sea, la verdad... ¿O es solo semántico? Hoy en día, claro, uno podría decir que hay diferencias muy semánticas. En general, dentro del... semántico para la gente que nos está escuchando es como que la palabra es lo único que cambia. Digamos. Claro, pero la verdad es que a lo largo del uso que ha tenido socialmente, se suele pensar que la idea de danza es algo que está vinculado justamente con esta idea de arte. Más elevado. Es que justamente el arte se construye socialmente como bajo una lógica de diferenciación, entonces bajo la lógica de que no todos lo pueden hacer, claro, de que hay una especialización, y ahí, claro, uno podría decir esta idea de elevación. Claro, como que cualquiera baila, no cualquiera danza. Exactamente, ¿no? Entonces en ese sentido se ha usado para hacer esa diferencia, pero la verdad hoy en día justamente en la medida en que la danza está desarticulando esas relaciones que tú decías a la técnica, etcétera, etcétera, la verdad ya no tiene un uso tan diferenciado, ¿no? Y hay algo fascinante en lo que transmite el baile también. ¿Y por qué lo transmite? En el sentido de que hay movimientos, y en la antigüedad me refiero prehistoria, tú hablabas de rituales, tenían una cierta significación, una cierta intención, y hoy día los carretes tienen una intención, bueno, sigue siendo social, como los rituales, pero más de relacionar, no sé cómo decirlo, pero como, a ver, quiero que este chiquillo me pesque, voy a bailar, voy a disfrutar, quiero que esta chiquilla me pesque, tratar de generar incluso vínculos, que yo creo que ha sido siempre un poco así, pero ya no está, por ejemplo, la significación del rito, de la ritualidad, pero seguimos transmitiendo emociones, sensaciones con movimientos corporales, es algo bien llamativo. Cómo ver a alguien moverse me puede hacer sentir de una cierta manera. O sea, claramente, yo creo que de todas maneras también hay una relación del baile al cuerpo, y del cuerpo, por supuesto, por ejemplo, tú pones el caso de esta idea, ¿no es cierto?, de conquista un poco a través del cuerpo, y por supuesto que eso está presente de una forma, y uno podría decir incluso, es la manera en que la cultura ha transformado también la relación, ¿no es cierto?, de conquista, ¿no? El baile tiene un vínculo con el cuerpo, y el cuerpo efectivamente tiene un vínculo con la sexualidad también, y eso es una cuestión que está muy presente también en muchos de los bailes actuales, ¿no? O sea, y no solo actuales, el reggaetón o lo que fue en su momento el twist u otros bailes de los años 20, por ejemplo, que tú cuando ves ahora los registros que han quedado, son cuestiones que también están súper sexualizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente hay una relación ahí a ese vínculo, yo diría, como más primigenio, ¿no es cierto?, corporal, ¿no? Oye, Camilo, tenemos en este programa juegos. Y un juego que vamos a tener ahora es la pecera. Y en la pecera, tú dirás, ay, ¿qué va a pasar acá en este programa? ¿En qué me metí? Son puros papelitos con factos como reduccionistas, medio provocadores, relacionados con lo que estamos hablando. Yeah. Con el baile, con la danza, con el movimiento, con el cuerpo humano, en fin, desde tu área. Y la idea es que cuando salga este papel, puede que sea una locura, pero tú confirmes si es real, lo desmientas si es que es falso, o lo matices si te parece que
hay algo ahí donde hincar el diente. ¿Te parece? Me parece. Ya, saquemos entonces el primer papelito. Generalmente hacemos uno al agua, pero ahora vamos a ir directamente al que nos convoca. Y vamos a sacar este papelito para Camilo Rosa, el académico de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre el baile y dice: saber bailar es saberse coreografías. ¿Qué dice el experto? Es matizado, ¿no? Puede efectivamente ser así. Uno podría decir saber bailar es saber seguir unos patrones rítmicos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, como te decía, hoy en día la danza da para todo. Entonces puede haber una muestra en donde, como te decía antes, hay alguien que se saca camiseta y eso es toda la obra. ¿Y lo de la coreografía es algo más bien reciente? No sé si la gente hace 10.000 años atrás pensaba en coreografías, ¿o sí? O sea, yo creo que efectivamente, fíjate que la palabra coreografía, ¿no es cierto?, viene de la idea de escribir lo que hace un coro, ¿no? De ahí viene la palabra coreografía, una palabra que deriva del griego. Y por lo tanto se empezó a hablar de eso en el momento en donde, en el contexto de la tragedia griega, que el coro no solamente cantaba, sino que bailaba, entonces para hablar de qué es lo que hacía el coro. Entonces, efectivamente uno podría decir que la idea de coreografía es una idea muy antigua que tiene que ver con fijar unos patrones de movimiento. Y si tú te das cuenta, las danzas rituales casi todos tienen esa idea de fijar patrones de movimiento. Y al momento de pensar una coreografía, de pensar movimientos, pienso, por ejemplo, en el ejemplo que tú me das de esta persona, no me acuerdo el detalle, pero que se subía al escenario y se sacaba muchas poleras. Sigue siendo de alguna manera una coreografía. ¿Cómo se piensan esas coreografías en el sentido de qué es lo que yo quiero comunicar? A ver, quiero comunicar sufrimiento. ¿Qué movimiento corporal me lleva al sufrimiento? Quiero comunicar goce. ¿Qué movimiento corporal me lleva al... ¿Cómo se hacen esas asociaciones? ¿Cómo se construye una coreografía que quiere transmitir lo que quiero transmitir? Es que en ese sentido hay dos cosas. Uno es el momento en donde la idea de coreografía empieza a querer transmitir emociones, ¿no? Y eso es muy nuevo dentro de la historia de la danza, ¿no? Porque eso empieza a pasar recién con el desarrollo del ballet a principios del siglo XIX. Hasta antes, si tú ves, por ejemplo, danzas barrocas, tenían coreografías, pero eran coreografías súper abstractas. La mano se movía para allá, los pies se movían para acá. No había una idea de transmisión porque no había una idea de interioridad en el sentido que nosotros la tenemos hoy, ¿no? ¡Wow, qué potente! Entonces, porque de hecho, algo que se le atribuye, yo creo, mucho al baile, como que te transmite cosas, ver a alguien bailar. Claro, pero esa idea es muy nueva, es moderna, es una idea muy moderna, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, recién empieza cuando se une ese modelo de danza que venía del barroco, de la corte, como te decía, de Francia, fundamentalmente de Luis XIV, con la idea de mimo, que era una idea que venía, que es, si tú te das cuenta, la pantomima, los bailarines de ballet que tienen esta idea de que se puede, de alguna manera, decir algo más o menos claro a través del movimiento. Claro, ¿no? está el claro ejemplo cuando alguien imita a alguien que hace como danza moderna, hacer como, me voy así para atrás, ¿no? Bien dramático. Justamente, entonces ahí aparece esa idea de que el movimiento puede, por decirlo de alguna manera, como imitar una emoción, imitar algo. Y eso se va a desarrollar, yo diría, a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, pero nuevamente también se rompe esa idea en los años 50-60. Hay un movimiento ahí del contexto de la danza contemporánea que se llama el Houston Dance Theater, que justamente ellos hacen movimientos sin ningún sentido, sin ningún significado, ¿no? Entonces, justamente van probando todas esas cosas. Entonces, no es que haya una relación directa entre el hecho de que el movimiento pueda expresar algo, eso depende del contexto, es como una palabra también, ¿no? Cualquier palabra puede expresar algo, pero no necesariamente es eso. La misma palabra tú la puedes usar de manera irónica, en muchos sentidos. Y hoy en día ya está instalado también esto de que el baile transmite cosas, como que dice de mí también, o sea, el estilo de baile que elijo habla también de qué tipo de persona soy. Pienso, por ejemplo, personas que hacen twerk o que hacen pole dance, como es el caño, vienen como con un correlato político casi también, ¿no? De intenciones, como yo hago esto porque voy a inventar y puede que nadie se sienta identificado, pero me quiero empoderar, porque quiero sentirme más hermoso. Cosas que, como tú dices, parecen ser bien recientes, pero aún así muy instaladas. O sea, es que yo creo que eso es parte ya no tanto de la relación a la danza misma, al movimiento, sino que al contexto cultural que eso se desarrolla. Cuando tú dices, por ejemplo, el twerk, ¿no es cierto? Que hay una si tú te das cuenta, el twerk tiene, por supuesto, un marco técnico
pero también tiene un universo simbólico alrededor. Po. 100%. No es simplemente saberse una serie de movimientos, sino que es entrar en una cultura, que es lo mismo que sucede con el reggaetón, que es lo mismo que sucede con una serie de otros elementos. Entonces, en ese sentido, hay algo que va más allá de la relación al puro movimiento. Es entender que uno está entrando en un espacio cultural, ¿no? Y que en el espacio cultural múltiples elementos se relacionan. Uno de ellos es la danza, ¿no? Camilo Rosell, estábamos hablando sobre el baile y como le digo muchos invitados que me dejan pensando y con dudas pendientes que por tiempo no podemos resolver, la invitación más que extendida para que otro día retomemos, hablemos de otras cositas del baile. Seguro hay muchas publicaciones que podemos profundizar. Un aplauso le damos a nuestro invitado. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Iván. Seguimos haciendo All You Need Is La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no existían micros o eran muy distintas a como las conocemos hoy. ¿Cómo era el transporte público en la antigüedad? Bueno, las primeras formas de transporte colectivo aparecen en el Imperio Romano. Se establece el Cursus Publicus, que era un sistema estatal de transporte y mensajería que usaba estaciones de relevo con caballos, con carros, para facilitar la comunicación y transportar también funcionarios, mercancías a lo largo del imperio. Llegó el siglo V a.C., y en Grecia, algunas ciudades, bueno, Roma también no se quedó atrás, se empleaban barcos colectivos para cruzar ríos, moverse por canales, facilitando así el transporte de grupos de personas. Recuerda siempre, no es esto como nos movíamos, cómo nos transportábamos, el transporte público, la micro, el metro, ¿cómo eran en la antigüedad? Bueno, barcos, carros con caballos. En la Edad Media se empezó a acercar quizá un poco a lo que conocemos hoy día porque aparecieron servicios ya organizados. En París, por ejemplo, en 1662, Blaise Pascal introdujo los carros à cinq sous. No sé hablar francés, me van a perdonar, traté de decirlo lo mejor que pude, que son considerados los primeros autobuses públicos. Eran carruajes tirados por caballos que seguían rutas fijas, como los paraderos que conocemos hoy día, y cobraban también una tarifa. 1807, en Gales, inicia el servicio considerado el primer tranvía de pasajeros del mundo. Se llama Swansea and Mumbles Railway. Inicialmente también tirado por caballos. Hubo avances en Nueva York, introduciendo el primer tranvía urbano. En Edimburgo, los primeros tranvías también tirados por caballos. Y llegamos ya al tranvía eléctrico en 1901, y de alguna manera eso dio paso a que desde el 2000 en adelante y ya en la actualidad se empezaron a implementar sistemas de pago electrónico, tarjetas inteligentes en diversas ciudades, como por ejemplo la tarjeta VIP acá en Santiago, o en Londres tienen una muy parecida que se llama Oyster, facilitando por supuesto el acceso al transporte público. Ya no hay que andar pagando con conchas molidas o con granos de sal, sino que ahora es mucho más accesible. De hecho, en China, hace poquito, Alibaba lanzó el proyecto City Brain, que ya está usando inteligencia artificial, Big Data, para optimizar el tráfico urbano y la gestión del transporte público. ¿Quién sabe lo que se nos viene por delante? Pasamos de andar arriba de caballo en pareja o de a tres a desarrollar todo un sistema integrado con paradas, organización, flujo, por dónde hay más taco, quién necesita más la micro que otro. Así avanza el tiempo. Y así abrimos tu cabeza acá en All You Need Is Love. Una pausa y seguimos con más. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Ciencia al paso, ciencia al paso, ciencia al paso. Seguimos haciendo el Johnny Slam con un público cada vez más tirado de las mechas, que es lo que nos gusta acá en este programa, estar un poco locos y en base a esa locura escarbar en la curiosidad y en la ciencia. De hecho, lo que te voy a contar ahora tiene que ver un poco con... Es una historia media loca también, ¿eh? Los perros puede que sean nuestro mejor amigo, se dice el mejor amigo del hombre, ¿no? Pero podrían ser también el villano favorito de la naturaleza. ¿Por qué? Un estudio realizado por la Universidad Curtin de Australia ha puesto sobre la mesa una paradoja bien intrigante, que los perros, que los amamos, podrían estar jugando en realidad un papel negativo en el equilibrio de los ecosistemas naturales. Según esta investigación, la presencia de canes domésticos tiene el potencial de perturbar seriamente la vida silvestre. Estamos hablando de perros domésticos en la naturaleza, ¿no? Así como yo creo que has escuchado de repente, si es que eres dueño o dueño, creo que en estas épocas de construcción no se ocupa. Si es que eres tutor, padre, claro, de un gatito o una gatita, se sabe que el gato doméstico genera ciertos problemas al estar
afuera de la casa, ¿no? Al ser outdoor. Y un poco lo mismo estaría pasando con los perros, especialmente los que habitan en zonas costeras. ¿Qué es lo que dice este trabajo científico difundido en la plataforma Eureka Alert? Revela que incluso cuando los perros están amarrados, pueden provocar reacciones de estrés en diferentes especies. Los investigadores que lideraron este estudio ponen en evidencia cómo incitan los perros comportamientos evasivos, alteran los patrones naturales de caza, reproducción, afectando particularmente a aves que están en la playa y otras especies vulnerables. Además también de su conducta depredadora, muestra otro factor de riesgo esta investigación, que la contaminación ambiental generada por desechos caninos es muy importante, es decir, el popó, la orina y otras cosas que ellos van dejando en el camino, residuos orgánicos, en fin, pueden alterar los ecosistemas acuáticos y terrestres, afectando el crecimiento de la vegetación. Así que la recomendación que yo te daría, porque no soy etólogo ni veterinario, de hecho podríamos invitar, le hablo ahí a la producción de nuestro programa, a algún veterinario como a abordar este tema, como será lo ideal. Dejar a tu perro encerrado, no creo, porque algunos veterinarios recomiendan que el gato sea indoor. ¿Han escuchado eso, cierto? Como, hoy mejor deja a tu gatito adentro de la casa, y parece que funcionan más o menos bien y se pueden adaptar a un espacio pequeño. Pero el perro, como son tan locos los perros, no me imagino un perro tenerlo encerrado todo el rato, ¿qué hacer? Bueno, tener cuidado. La correíta, recoger sus heces, ver si es que orina, que ojalá no sea encima de, no sé, un hábitat de ranas. Y bueno, cuidado básico, sentido común. Los animales los amamos, pero también tienen un impacto en el ecosistema. Seguimos haciendo All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce... ¿Van a ser los microorganismos más resistentes del mundo? No, mentira, estoy exagerando. Un grupo de científicos de una universidad chilena quieren hacer que microorganismos sean más resistentes, lo cual nos podría ayudar, por ejemplo, a sacar vacunas más potentes, qué sé yo. Edgar Velastegui es investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, está involucrado en esto que yo les digo. Le damos un aplauso a nuestro invitado y muchas gracias, Edgar, por estar acá en All You Need Is Love. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, Iván. Edgar, ¿qué es lo que hace resistente a un microorganismo? Bueno, básicamente el proyecto se refiere a las condiciones dificultosas que tiene el microorganismo de sobrevivir en escala industrial, ¿no? En bioreactores de escala industrial de 1000 litros, por ejemplo. Entonces, nosotros se ha observado que a medida que se aumenta la escala de producción, pues hay problemas con el mezclado del proceso, ¿no? Entonces, esto da lugar, por ejemplo, a zonas que no tienen oxígeno y a la final nosotros usamos microorganismos que son estrictamente aerobios. ¿Qué quiere decir esto? Que consumen mucho oxígeno para sobrevivir y obviamente para producir moléculas de interés. Y cuando los queremos hacer más resistentes, ¿qué es lo que hacemos, Edgar? Porque me imagino que se tienen identificadas ciertas cositas, ¿no? Donde yo le puedo meter más resistencia a los distintos microorganismos. Claro. ¿Qué es lo que hago para hacerlo más resistente? O sea, la base de este proyecto es que nosotros en sí no vamos a usar una modificación genética que normalmente se usa para mejorar o empeorar alguna cepa. Es como se podría decir el gold standard de lo que se puede hacer para mejorar algún criterio de un microorganismo, sino que nosotros lo que vamos a hacer es como decimos nosotros, de entrenarlo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a este microorganismo enfrentarlo a estas condiciones negativas, y según eso el microorganismo, como es tan sabio y como su naturaleza es crecer y crecer y crecer, evolutivamente así son los microorganismos y las células en general, entonces nosotros esperamos que el microorganismo se autorregule y de esa manera se generen ciertos cambios en el genotipo y en el fenotipo. Entonces, básicamente es como o sobrevive o aprendes o no mueres. Sí, oye, Edgar, es un poco por las malas, ¿eh? Yo me imagino, es como que me dijeran a mí, Iván o Edgar, ya Edgar, para que te hagáis más resistente, te voy a tirar a Siberia o a Alaska, a la Antártica, ¿no? En polera. Arréglatelas tú solo. Y a la vuelta tú vas a llegar, ahora soy un experto en condiciones duras, como un poco eso. Los microorganismos aprenden también, parece.
Claro, hay una característica de los microorganismos que se llama la plasticidad de los microorganismos. Entonces, se entiende que los microorganismos tienen cierta holgura para responder a condiciones negativas. Y esto es importantísimo en el contexto de los bioprocesos, porque nosotros humanamente podemos controlar ciertas condiciones de crecimiento y de producción, pero, por ejemplo, cuando se aumenta de escala o en alguna otra condición, pues ya se nos va de las manos tecnológicamente hablando. Entonces, estos microorganismos pueden sobrevivir. Y a la final nosotros hablamos de que no todos los microorganismos que están en una fermentación podrían exhibir esta cualidad de mejorar o de ser más resistentes. Porque al final nosotros tenemos que de esa población escoger los más resistentes y obviamente esos sacarlos de la ecuación y con eso seguir trabajando, ¿no? Y así generar una resistencia paulatina para que estos puedan ser usados en la escala industrial. Oye, qué fascinante, porque me recuerda un poco lo que es como el deep learning. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando de microorganismos, pero con la inteligencia artificial o cuestiones así se hacen procesos iguales, donde voy haciendo como distintas iteraciones y bueno, los que sobreviven o los que salen bien como yo quería, los voy seleccionando, diría Darwin, como selección natural, solo que acá nosotros estamos seleccionando los más buenos. Y me recuerda también como lo que pasaba en la pandemia, que los virus naturalmente se van haciendo más fuertes a medida que van pasando de cuerpo en cuerpo, solo que acá es más intencionado, ¿no? Yo le voy a decir, hazte fuerte ahora y vamos a hacer un proceso riguroso. No es así como en un año, en 2 años, ¿no? Es mucho más acotado. Claro, o sea, nosotros partimos de la base de una visión tecnológica, se podría decir, que se llama la evolución adaptativa experimental. A ver. Entonces, en base a eso es lo que tú dices, ¿no? Generar una condición negativa, dar una presión de selección para evolucionar a los microorganismos en base a lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros queremos microorganismos que resistan un poco más a condiciones anaerobias o de falta de oxígeno. Claro. Entonces, no que nosotros queramos un sistema que no se base en oxígeno, sino que para que resista estas condiciones, donde hay ciertas zonas del reactor donde hay oxígeno y donde no hay oxígeno. Entonces, esos cambios a la final vuelven loco al microorganismo, pero estos microorganismos que nosotros queremos básicamente generar o esta modificación aguantarán eso, ¿no? Entonces, eso es como que el key del asunto. Oye, Edgar, y uno se pregunta, ¿cuál va a ser la principal diferencia? Porque hablamos de hacerlos más resistentes y en este genérico, más fuertes, más resistentes, etc. Pero, ¿qué significa realmente? Es decir, el virus A, que entró en este proceso y no era resistente a qué cosas, el virus B, que sale ahora, mucho más fuerte, ¿en qué se va a diferenciar? ¿Temperatura? Tú hablabas de oxígeno, por ejemplo, porque uno se imagina resistencia y es como que le voy a echar un raid y no se va a morir con nada, ¿no? Pero ¿en qué se grafica esta resistencia? ¿Temperatura? ¿Oxígeno? No sé, dame como más detalle. Claro, nosotros usamos un chasis de producción de proteínas recombinantes que se llama como Agataella fafi. Es una levadura, como Saccharomyces cerevisiae, como la levadura de cerveza, ¿no? Entonces, este microorganismo se ha empleado para la producción de muchas biomoléculas en la industria. Por ejemplo, la insulina en la antigüedad, no en la antigüedad, sino hace unas 50 años, décadas. ¿no? Claro, sí. Claro, se producía, por ejemplo, en páncreas de cerdo. Entonces, se hacía una inducción para que en el páncreas del cerdo se genere la insulina, ¿no? Hoy por hoy esa insulina se produce a través de microorganismos y específicamente de este microorganismo. Y luego tienes cosas como biofármacos como anticuerpos monoclonales, también tienes enzimas de interés, por ejemplo las lipasas que ahora se usan detergentes, las pectinasas que se usa para la industria de alimentos. Nosotros estamos viéndole desde un punto de vista de la producción de ciertas enzimas que se usan para la generación de vacunas basadas en RNA mensajero, como la Sinovac, no sé si se acuerdan de la COVID-19. Sí. Entonces, respondiéndote, ¿en qué es beneficioso esto? Estos microorganismos requieren sobre todo, de fuente de carbono, de fuente de oxígeno, de una temperatura adecuada para crecer, de un pH adecuado para crecer.
en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En escala industrial, este oxígeno, como te digo, no está bien distribuido en el tanque. Entonces, hay zonas donde no hay oxígeno. Entonces, como que te tapen la boca y la nariz así y digan, no. Sí. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque si es que tú optimizas el escalamiento de un proceso biotecnológico, estás haciendo un proceso más barato, un proceso, una producción de biomoléculas más accesibles al público, y en general estás mejorando como tal el rendimiento de una posible industria biofarmacéutica, ¿no? Entonces, y aparte de eso, es un proceso más sustentable, etcétera, y todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Oye, Edgar, una duda que me queda y que yo creo que harta gente, y de nuevo volvemos a la pandemia, porque la pandemia parece que nos dejó como con hartos traumas de alguna manera, y suena divertido decirlo, pero es como real, en el sentido de que ahora, por ejemplo, cada vez que alguien lee una noticia como esta o parecida, yo me acuerdo haber leído en su momento como científicos en China están haciendo un virus súper poderoso, no sé, y la gente comentaba como, ¿hasta cuándo? ¿Por qué quieren hacerlos más fuertes sin parar? Nos van a terminar matando a todos, la próxima pandemia va a ser horrible, etc. La sutileza, que alguien podría decir acá como, oye, ¿por qué están haciendo este microorganismo más resistente? Es que no es un virus, es una levadura. Entonces no está el mismo peligro que si yo fuera un científico loco haciendo un virus invencible, ¿no? Como para apaciguar ese miedo también. Exacto. Sí. O sea, por ejemplo, estamos hablando de levaduras que son tipificadas como GRAS, que es Generally Recognized as Safe. Entonces, estas levaduras son como un chasis que se ha usado para en sí toda la industria biotecnológica, pero no tienen ninguna característica de patogenicidad. Claro, no es como que si se le escapa esa levadura todos nos vamos a morir, no tiene nada, es benigna. No. Claro, o sea, no tiene ningún problema en cuanto a algún tipo de enfermedad o alguna pandemia, lo que sea, ¿no? Oye, Edgar, ¿y qué tan resistente podemos hacer esta levadura? Porque supongo que hay una ambición, ¿no? Una meta. Ustedes como científicos se las deben poner para decir, ya, funcionó o no funcionó lo que estábamos haciendo. Pero como llevando tu imaginación a volar, ¿cómo sería que esto saliera demasiado bien? Es decir, lo hice demasiado resistente. ¿Hay algún como límite para hacer esta levadura lo más resistente posible? Por ejemplo, nosotros lo que vamos a producir es una enzima que se llama RNasa. Esta enzima lo que hace es se le emplea en el proceso de producción de vacunas de RNA mensajero. Entonces, nosotros el éxito que medimos es en dependencia de cuánto producimos por unidad de tiempo y por unidad de células, ¿no? Ese es como se podría decir, nuestra variable que nos mide el éxito del proceso. ¿Qué tan resistente? Pues más bien eso se ve traducido en la productividad que nosotros tendremos a condiciones no beneficiosas para el microorganismo, o sea, condiciones de escala industrial. Ya. Entonces, a la final, y por ejemplo, si es que nosotros obtenemos un proceso de donde se mejore la productividad en un 15-20%, pues ya es muy beneficioso. Entonces, claro, si se duplica, excelente, ¿no? Ya. Entonces, ese sería como lo ideal. Como lo ideal, ¿no? Oye, Edgar Velástegui, estamos hablando con Edgar Velástegui sobre cómo hacer microorganismos más resistentes, para qué hacerlo. Y en este programa, Edgar, tenemos juegos. Por ejemplo, la ruleta que tengo aquí. Y tú me dirás, ¿en qué me metí? No te preocupes, porque esta ruleta, ¿cómo funciona? Yo la voy a hacer girar y dependiendo del color en el que caiga, va a salir una pregunta que tú vas a tener que responder. ¿Cuál es la característica de estas preguntas? Que son preguntas bien provocadoras, bien reduccionistas, como preguntas que tenía un niño o una niña, pero ojalá nos tomemos esta pregunta muy, muy en serio desde tu área de expertise. ¿Te parece? Tiremos entonces la ruleta. A la cuenta de 1, 2, 3. 3. A ver, veamos dónde cae. Generalmente cae en el verde olivo. Ya pasó. Mira, azul, color azul. La pregunta entonces de la ruleta. ¿Podría existir un virus invencible? ¿Qué dices? Yo creo que podría, y sobre todo en el contexto como vemos hoy de la resistencia que se genera a los antibióticos, ¿no?
O sea, un mal uso de antibióticos hoy nos ha llevado a la generación de bacterias y de microorganismos en general ultra resistentes, que hoy por hoy es muy difícil sacarlos, ¿no? Entonces, yo creo que un microorganismo que no se muera con nada puede ser. Mm. Y de alguna manera esta investigación, este proyecto que van a hacer, nos ayudaría también a hacer frente a esto. Es decir, cada vez tenemos virus más resistentes, por tanto necesitamos también herramientas más fuertes para combatirlo. Es decir, ¿para qué nos ayudaría esto? ¿Para hacer vacunas potencialmente? Claro, o sea, esto nos sirve para... viéndole desde el punto de vista de que Chile no tiene una industria farmacéutica desde el 2005, ¿no? Entonces, esta es una de las iniciativas, junto con muchas otras iniciativas en el campo de la investigación, donde nosotros queremos como que de alguna manera dar un start de nuevo. Si te pones a ver justamente de nuevo en el contexto de la pandemia, esto de las vacunas ya se volvió inclusive un tema geopolítico. Porque se vio o se avisoró que todos los países necesitan de tener una capacidad instalada mínima para al menos asegurar un funcionamiento mínimo del país. Entonces, esta investigación está en el nivel de ciencia básica. O sea, nosotros mientras más entendamos al metabolismo, obviamente podríamos proponer soluciones más enfocadas y mejores, ¿no? Oye, Edgar, ¿y se podría con este microorganismo que resulte? Tú decías 10, 20, 30%, no sabemos cuánto, pero se va a hacer más resistente que lo que era originalmente. Este mismo microorganismo que resultó, hacerlo pasar de nuevo por el proceso para que se haga más resistente, ¿podría hacerse eso? Claro, o sea, ese de hecho es uno de los enfoques que nosotros tenemos, hasta dónde nosotros lo podemos hacer beneficiosamente resistente a este microorganismo. Entonces, nosotros vamos a buscar un techo de producción, se puede decir, qué tan productivo podemos llevar a este microorganismo. Obviamente entendemos de que el metabolismo tampoco es, si bien no es rígido, pero tampoco es tan variable o tan plástico, ¿no? Como claro. se puede decir. Edgar Velástegui, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos acompaña acá hablando sobre microorganismos, cómo hacerlos más resistentes, para qué sirve todo esto y los miedos también de que un virus invencible nos venga a destruir. Parece que todavía están un poquitito alejados. Edgar, muchas gracias por estar acá en el programa y un aplauso también a nuestro invitado por estar acá. Gracias, muchas gracias. Amable. Seguimos con más All You Need Is Love. Miren cómo cae una lágrima. ¿La ven acá los camarógrafos en el estudio? Miren cómo cae aquí una lágrima. Está cayendo. La gente de la radio no me está viendo en este momento, pero estoy llorando porque se va a acabar este programa y obviamente eso para todos es triste porque nos encanta All You Need Is Love. Oye, hablamos hoy día de cosas muy fascinantes recién de los microorganismos, cómo van a agarrar una levadura, así como la misma que se ocupa para la cerveza, no es la misma obviamente, pero misma familia, ¿no? Son primos. Lo van a hacer más resistente y eso de alguna manera nos ayudaría a hacer vacunas para enfrentar estos virus que cada vez son más invencibles. Y hablábamos también al principio sobre el baile. ¿Cuál es la diferencia entre moverse y bailar? ¿Qué tan importante es saberse coreografías para decirse un astro del baile? Bueno, siempre puedes revivir estas conversaciones en nuestro canal de YouTube, Santiago Televisión, en las distintas señales regionales que tenemos de Arica, Punta Arenas, Zapping, Señal Cable Mundo, una producción de Santiago TV, como siempre, que aparece completamente en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana, también por Radio USACH. Nos encontramos en otra ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.